Escúchalo a oscuras o no lo escucharás completo. Ya está con nosotros Jonathan desde Florida, en Estados Unidos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, amigos? Te escucho muy bajito, Jonathan. A ver, dame un segundo. Sí, la idea es que, bueno, a ver, vamos a ver si de esta manera podemos escuchar lo que tú nos quieres compartir. ¿Qué nos vas a platicar? Nomás dos pequeñas historias. Una donde mi primo participa, que ahorita voy a contar uno. Esta es de que mi primo, tengo dos primos que son gemelos y uno de ellos cree en cosas paranormales y el otro no. Entonces, el que no cree siempre me decía, yo no creo en fantasmas, yo no creo en esto. Ok, se fue a la escuela militar y ahí en la escuela militar como a los 2 meses me marca y dice, no, me asustaron. ¿Qué crees? Me asustaron. Me dice, y lo grabé. Y dice, cuando estaba en mi cama durmiendo y empecé a escuchar ruidos y empecé a escuchar que alguien toca el piano. Y me paro yo y no veo a nadie y pues prendí la cámara del teléfono para grabar. Sí. Porque yo como que ahí está alguien y no hay nadie. Y él dice que empezó a escuchar un ruido y después de repente nomás tocaron el piano así tan como que alguien golpeó el piano. Sí. Entonces me mandó el video y lo vi y exactamente es lo que estaba pasando. Y le digo, ya después de eso ya crees, ¿verdad? Y dice, sí, ahora sí creo. Ya dejó de ser escéptico. Ya les mandé el video ahí para que lo chequen y si lo quieren compartir, él me dio permiso para que lo puedan compartir ahí en Facebook, en su página de ustedes. Ok, gracias. El segundo relato es básicamente, no sé si han tenido la sensación de la gente que dice que tiene... Lo dejo aquí a la mitad. Jonathan, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Fíjate que sí, está aquí corriendo el cronómetro. Fue cuestión de la línea, pero ahorita lo volvemos a intentar. Es muy importante. Y también cuando ustedes quieran compartir algún video o fotografía, por supuesto que también lo pueden hacer a través del Miedofón. Es el número por el cual ustedes pueden tener el contacto directo con nosotros. Creo que ya nuevamente está aquí con nosotros Jonathan. ¿Qué pasó? Ya no te escuchamos. Se cortó la llamada. Sí, nos dejaste aquí a la mitad de este relato también que estabas iniciando el segundo. ¿Qué me quedé? Apenas estabas iniciando con la segunda participación. Oh, ok. Bueno, ¿ustedes han tenido la sensación de que la persona no les cae bien o que pudieron haber dicho algo, una sensación, ¿cómo les digo? Que me da mala espina a esa persona. Claro, sí. Ok, yo he tenido esa sensación, pero esa sensación a una persona específica, no quiero decir nombres ni nada. Pero a veces me pongo a pensar, si yo hubiera dicho algo, hubiera cambiado el destino de lo que pasó, porque pasaron muchas cosas, y si yo hubiera dicho, que cuando esa persona conoció a otra persona que es cercana a mí, y yo hubiera dicho, oye, no te le acerques, deja de hablarle, aléjate de ella, porque me da mala espina. Entonces, era la primera vez que yo sentía esa sensación, porque era una sensación adentro de mí, como que algo me picaba diciéndome que esa persona no era correcta, ¿me entiendes? Sí. Y la verdad, cuando yo tenía que decirlo, no lo dije. Y pasaron muchas cosas que la verdad no puedo decir nada porque me pueden estar escuchando. Entonces, ¿cómo les digo? Nunca han tenido esa sensación de que, o ese pensamiento que si hubieran dicho algo, hubieran cambiado totalmente su destino y hubiera sido muy diferente a lo que en realidad piensan ustedes que es ahorita. Digamos, toda su sensación de ustedes desde ese momento que ha pasado, y si hubieran cambiado algo y si hubieran abierto la boca para decir, hey, no te la acerques, aléjate, vete de aquí, no confío en ti, o aléjala, no confíes en ella, no te acerques, y sería posible de que todo eso hubiera cambiado el destino de esa persona. Jonathan, fíjate que es si yo hubiera, sin embargo, cuando está incluida otra persona, a lo mejor tú lo hubieras podido decir lo que ahorita estás refiriendo, no te acerques y darle algunas indicaciones, pero también la decisión de la otra persona no está en tus manos, y entonces a lo mejor ella te hubiera dicho, esta persona, pues ¿sabes qué? O sea, no te creo nada de lo que me dices, y entonces no está en nuestras manos el cambiar la decisión de otra persona. Sí, porque
a mí me pasó y digo, yo también lo pienso, y digo, ¿abriré la boca la próxima que me pase lo mismo o mejor me quedo callado? Porque cuando me presentó esa otra persona, y luego me picaba ahí adentro de mí, luego, ni siquiera me tomó 5 o 10 minutos, luego, y ahí está, y yo desde me digo algo, no digo nada, digo algo, digo nada, y así estaba yo, la verdad, y todas las cosas que pasaron hasta hoy en día, porque a mí me involucraron también las cuestiones, y yo digo entre mí, y yo con este don o con esta sensación, y no pude hacer nada. ¿Ustedes qué opinan? Fíjate que esta es una pregunta muy frecuente en aquellas personas que tienen la posibilidad de recibir información adelantada a través de premoniciones, pero yo creo que no es fácil nosotros tener en nuestras manos el cambiar los designios, el destino quizá, o además la decisión de otra persona. Lo que tú debes hacer es hacer en ese momento y con la persona que tengas esta premonición lo indicado, porque también hay personas que si tú les dices se pueden molestar, decir, bueno, ¿tú qué te metes? No es mi decisión si le hablo o no a aquella persona, si hago esto o el otro, o aquellas personas que tienen premoniciones de muertes. Es mucho más difícil decirle a alguien, ¿sabes qué? Veo como que tú ya te vas a morir. Imagínate en los problemas también que te puedes meter, ¿no? No, les contaré otro tiempo 2 casos así que me pasaron sobre de eso, y la verdad, por eso me asusté cuando yo dije eso mismo, porque hasta la gente me decía, bueno, básicamente fue mi mamá, me decía, tú no eres médico para decir esas cosas. Digo, no, claro. No es difícil. La muerte misma, le digo, ahí se siente la muerte misma. Es difícil entender. Esa persona se va a morir. Hay veces que me tocaron 2 veces que sentí eso en esos lugares, que fui a visitar a 2 personas en el hospital, y la verdad, la primera sí fue terrible, que el muchacho, le decía a mi mamá, quiere decirte la muerte, ese muchacho no va a durar ni 10 días, le digo, y me decía, ¿y cómo sabes tú si tú no eres doctor? Y le digo, no sé, se siente la muerte de mí, y si no digas esas cosas, que su mamá ya viene de México para acá, para visitarlo. Digo, no le va a dar tiempo a la señora llegar, sí. No va a llegar, y dicho y hecho, la señora no llegó a ver a su hijo, y el muchacho murió en menos de 10 días. Entonces sí, es terrible eso decirlo, y más a personas que no entienden, sí es un poco difícil, la verdad. Sí, mucho, porque imagínate que andes así como tu mamá. Fíjate, tu mamá te dice, no digas esas cosas, así como no seas ave de mal agüero, pero entonces también las personas como tú que tienen estas premoniciones, es una situación difícil, ¿no? Decidir qué hacer, callarse o compartirlo. Eso es lo que siempre estoy en mi cabeza, digo, abro o no abro la boca, digo, porque ahorita también a mí en el trabajo un muchacho me estaba retando, y yo por pena decirle que su mamá estaba muerta, yo no sabía, y entonces digo, no, entonces me dije, no, es que tu mamá se preocupa por ti, y así nomás le dije, pero en mi cabeza yo estaba que su mamá estaba muerta, y me dice, no, es que yo no tengo mi mamá se murió, y yo digo en mi cabeza, wow, ahí está otra vez, que esa sensación, ese don que se aparece nomás ahí de vez en cuando, okay. Básicamente. Jonathan, nosotros te agradecemos que lo compartas, porque a la hora que lo estás platicando, muchos amigos se pueden identificar contigo. Ok, está bien, entonces nos vemos a la próxima. Ahí saludos a todos los de YouTube, a todos los amigos. Bueno, hasta luego, Gina y Nacho. Que estés muy bien, Jonathan. Igualmente, bye. Bye. Por supuesto que es una decisión difícil el compartirlo o no. Hay problemas que se pueden generar, incluso con la familia, si tú les dices, no, ¿sabes qué? Que ya se va a morir ni 10 días y fallece. Imagínate que en una de esas también pueden pensar las personas que tú puedes participar para que esa persona efectivamente pierda la vida, ¿no? Entonces, por eso hay ocasiones que personas deciden callarse. Sí, como lo menciona Gina, tomarían como un ave de mal agüero, ¿no? Ahí viene este ave de mal agüero, porque él había dicho que iba a morir y murió, y cosas semejantes ocurren, y por eso la gente prefiere guardar silencio. Y ahora nos vamos hasta Jalapa
donde ya estamos aquí, a punto de iniciar plática con Me llamo Giovanni. Giovanni. Bienvenido, ya listísimo para contar tu relato. Sí, A ver, Giovanni, ¿de qué se trata lo que quieres platicar? bueno, para empezar soy de acá del Castillo. Perfecto. Bienvenido, ahora sí te escuchamos. Ajá. Y gracias. Y pues mi relato, pues, aquí donde vivo hay varias historias, pero les voy a platicar dos, nada más. Bien, O una. a ver, vamos a escuchar. Es que hace tiempo yo tenía aquí a mi abuelito y siempre mi abuelito está, bueno, ahorita ya no está con nosotros afortunadamente, pero mi abuelito empezó pues estaba enfermando, vaya, pero empezó como a amanecer de sus brazos chupeteado, así como Con y moretones. hasta él no se decía. Y le decíamos, ¿y ahora qué tiene usted? Sí. Y dice, no, pues que mira, y de veras, realmente se veía como si una persona le estuviera chupando la sangre. Ok. Y hasta que una vez, fíjese, pues ahora sí nos pusimos de acuerdo todos, son los de ahí, de los de sus nietos, vaya. Le dijimos, digo, abuelo, le dijimos nosotros, iba a ser un abuelo. Y nos decía él, no, pues yo no creo en eso. Digo, abuelo, es que está raro que nada más en la casa maneja, nada más en toda la casa, nada más el que maneja de chupetear, nada más sea usted. Ujú. Y dice, pues ya, lo que sea. Y créanmelo, arriba de la casa de él se escuchaban, en la noche se escuchaban así como, a veces como un pájaro que llegaba volando y caía así como, se ve feo arriba de la lámina. Sí. Y bueno, y ya le dijimos que estuviera al pendiente. Dice, bueno, y fíjese, ese día por suerte estuvo él mucho al pendiente. Y cuando de momento vio, porque de hecho él dormía su cuenta en un su cuarto, en su casa, y esa vez uno de nuestros primos, el primo de nosotros, se quedaba ahí ya porque se nos hacía raro que amanecía con un chupetón, después con otro, como si se golpeara, vaya, pero nada más en los brazos. Sí. Y ya que llega mi primo, dice, vamos a quedarnos ahí en su casa. Eso pues yo no me quería ir con él y se quedó, es que nos íbamos turnando, hasta que una vez dice que él que despertó y que en el brazo que estaba durmiendo que sintió que tenía como una rata. ¿No? Y rápido mi abuelo que grita, o sea, pues yo creo que gritó para avisar. Sí. Y ya, pues ya que nos llegamos todos para a ver qué onda. Y de veras tenía como una rata que llegaba en la noche, así como una rata, pero con cara así como de persona, se veía fea. Y llegaba O así sea, nada más sí a él. vio este ser, este animal, tipo animal, ¿lo vio tu abuelito o tu primo? Mi abuelo y mi primo, de hecho, cuando mi abuelo gritó y lo vio, el animal lo que hizo se fue corriendo y se subió a la pared. Hace cuenta que vamos a suponer que fuera una araña, pero lo que se nos hizo muy raro que estaba grande, que era como de rata, pero que andaba en la pared corteando arriba. Pero a la... Ya nosotros entre mi primo y todos que lo matamos, que tumbamos esa cosa, que lo tumbamos. Y ya y ya mi abuelo pues ahora sí estaba bien feliz. Y ya nosotros, fíjese, nunca nos dio por echarle sal. Y ya así juntito atrás afuera en la finca que enterramos esa cosa. Aquí lo más Y ya el otro extraño día que le platica, es que tenía... Lo más extraño es que dices que tenía rostro humano. sí, créanmelo, se vio un animal feo. Pero pues ya empezamos a platicar eso, creo en la mañana, pero del otro día. Sí. Y estuvimos platicando y ya le dije a uno de mis primos, digo, vamos a desenterrar esa cosa, pues vamos para traerla, pues ahora sí, porque si créanmelo se veía fea, todavía no existían desafortunadamente los teléfonos pues, con cámara para estar así como ahorita en redes sociales.
Sí. Bueno, y ¿y usted cree que escarbamos ahí en la finca y ya no había nada? Estaba como si no hubiéramos enterrado nada, como si no hubiéramos movido tierra, nada. Pero esa cosa ya no estaba. ¿Cuánto tiempo después se fijaron si estaba ahí este animal? Sí, pues al otro día, vaya. Ah, luego. Ajá, para ver si estaba, porque lo queríamos sacar para... Pues ahora sí, por curiosidad, ¿no? Ujú. Porque había muchachos más jóvenes que uno. Sí. Y ya no había nada. O sea, fue lo que nos hizo muy raro, que quisimos sacar esa cosa donde lo habíamos enterrado, ya en esa parte, pues por decir, de la finca, ¿sí? No había, ¿cómo le diré a usted? Rastro. No había rastro de que hubiéramos escarbado para enterrar un animal o eso. Y créanmelo, estaba grande y estaba feo de la jeta. Ujú. Pero a partir de ese momento, ¿a tu abuelito ya no le aparecieron estos moretones? cuando lo vio, ya no. Porque le pusimos sal así en la puerta, que nos dijo, creo su esposa y mi abuelo, que también ya no está con nosotros, afortunadamente. Sí. Que pusiéramos sal y no sé qué en la puerta o no sé qué por si era un nahual, para que ya no pudiera entrar. Ándale. Y fue lo que hicimos. Y ahora sí, hasta que falleció, pero ya nunca le volvió a aparecer eso. Se le empezó a curar. Y fue lo que se nos hizo muy raro. Sí, bastante extraño. Pues, sí. pero dentro bueno, de los males se dice que el menor es que pudieron detectarlo, verlo, y a partir de ese momento ya dejó en paz a tu abuelito. sí, la verdad sí. Ok. La verdad parece, no sé, que fue harto de magia, pero cuando quisimos, ahora sí hemos dicho, ya me cayeron, ya le bajó mi relajo. Claro. Y luego desapareció el cuerpo, ¿no? ¿Dónde? Y luego desapareció el cuerpo. Sí, Ay. créeme lo que es lo que estamos platicando con uno de mis primos, creo, en estos días. De eso, dice, ¿te acuerdas que fuimos a sacarlo, que no había nada? Y digo, no, pues sí, la verdad, eso estuvo lo raro, que no había nada. Y ya nos daba risa porque quisimos sacar esa cosa y ya no había nada, ¿sabes? Como si quisiéramos hacer un hoyo, o sea, primero para enterrar algo, pero no, ya no había nada. Hasta uno de mis primos hasta le puso ahí, no sé qué chingo, le hizo una crucecilla, no sé qué le hizo. Ah, Ya no había nada. No había nada, ni rastro, nada. No había rastro de nada. vaya, pues sí que fue impresionante, sobre todo para tu primo y tu abuelito que vieron a este ser. No pueden definir qué sería, sin embargo, qué bueno que pusieron protección por en dado caso que fuera un nahual que no regresara. Pues sí, porque mi primo dice que él la vio como si era una rata, pero muy grande. Y a mí sí me está también raro que anduviera correteando como si fuera, ¿qué le diré? En la pared, como si fuera una araña. Yo pienso que eso no, porque andaba correteando de que le queríamos pegar. Sí. Y yo pienso que eso no. Bueno, Jonathan. fíjese, Giovanni. Eso ya. Pues qué bueno que nos lo platicas, porque siempre es interesante, y además si alguien se identifica también, que nos lo comparta, ¿no? Que hubiera tenido No, sí, una claro. aparición similar. Sí, me imagino que has de ver aquí en el Miedotón, ha de haber personas que están escuchando y les ha pasado lo mismo. Sí, vamos a esperar la Bueno. respuesta. Ajá. Bueno, y fíjese, la otra historia, pues hace otros días aquí, porque por aquí se llama la calle Miguel Hidalgo. Sí. Y en la noche pues, se pone a veces pesado porque, no sé, ahí lo alumbrado público y todo, pero a veces empiezan luego ahora sí, como los cachorros a ladrar y escuchan cosas y luego el cuerpo reacciona. Una vez aquí afuera, escucharon así una mujer llorando. Y una vez también yo aquí me paré en la casa y andaban afuera niños correteando. Se escuchaban, vaya, huellitas de niños corriendo. Ok. Oye, ¿es ahí dices, es Jalapa?
Sí, es Jalapa, el Castillo, que es municipio de Jalapa, el Castillo, que es municipio de Jalapa, Veracruz. Oye, han pasado muchas cosas bastante extrañas. Sí, y créemelo, pues yo no he tenido la suerte o así de grabar algo porque me quedo, no sé, yo me entieso, me quedo, me handle, y yo ahorita, pues la verdad, de eso de las 12 en adelante ya cerramos todo, ya, porque se pone la puta calle, se pone la calle, diga, disculpe, pesada. Ya lo creo. Oye, Giovanni, pero lo mejor es que pudimos platicar contigo y te lo agradecemos. Sí, no, gracias, igualmente. Que tengas excelente noche. Igualmente, amiga, gracias. Gracias. Todo lo que puede suceder y que bueno, aquí nos sentimos identificados. Hola, buenas noches, Gina, Nacho, ¿cómo están? Muy bien, Gina. Les quiero comentar que pues yo soy de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, pero íbamos muy seguido a Malpaso, porque mi papá pues ahí tiene su casa y tiene un rancho. Y Malpaso se caracteriza, ese pueblo, porque está cerquita la presa hidroeléctrica, la presa Nezahualcóyotl, o mejor conocida como Malpaso. Obviamente el río que alimenta esa presa es el río Grijalva, que tiene mucha corriente, pero lo curioso, inaudito de ese lugar es que ocurrió un sonido, pero solamente esto se escucha en agosto. Justamente es el 15 de agosto. Ya todo el mundo se la sabe. Se dice que los cables de alta tensión cantan. Es decir, como ahí está la casa de máquina, pues por la presa, entonces los cables son muy gruesos y normalmente se escucha siempre un sonido en esos cables que atraviesan las torres, un sonido muy peculiar que cuando caminas debajo de esos cables sientes como los vellos del cuerpo se erizan y se levantan. Los cabellos literalmente se paran de punta cuando uno va atravesando ese campo. Bueno, pero esto es normal, en día normal. En el mes de agosto, cuando se escucha este sonido, lo peculiar es que empieza a cantar estos cables y se escucha pero muy fuerte. Después de este sonido, que no sé cuántos minutos durarán, empieza una descarga eléctrica, pero seca, o sea, no está el cielo nublado, no está encapotado, no va a llover, no nada. El día está completamente despejado, no hay nubes en el cielo, como para echarle la culpa o decir, por las nubes está la tormenta eléctrica. No, cielo despejado completamente. Y se viene, allá la gente dice, se va a venir una tribunada de aquellas, pues la tormenta eléctrica. Y después de la tormenta eléctrica se escucha un sonido, pero el sonido lastima los oídos de tan agudo que es como si se pegaran dos tapas y se rozaran las tapas de metal. Es un sonido estridente que hasta los perros lloran, aúllan de que les molesta ese sonido, y solamente se da una vez al año y nadie sabe a causa de qué es el sonido. Esto pasa en la presa Malpaso cada 15 de agosto y es en el mismo bendito horario, 12 del día en punto, es cuando se escucha esto y dilata aproximadamente este evento 15 minutos. Nadie le ha dado atención, así que no sabemos de dónde proviene, por qué se produce y qué pasa
con eso, en que nos afecta. Lo que sí es que se nos funde todos los aparatos electrodomésticos, y yo recuerdo que cuando nos íbamos al rancho en la época de vacaciones, mi papá nos decía que el día 15 de agosto desconectáramos todo porque se iban a venir descargas eléctricas, y cuando los cables empezaban a cantar, salían chispas pues de los contactos en todas las casas en el pueblo. Entonces todo el mundo desconectaba para que no se fueran a producir incendios o perdiéramos aparatos electrodomésticos. Pues esa es mi aportación chismosa de esta noche. Que tengan bonito programa. Aquí seguiré escuchándoles, y un saludo para toda la banda de YouTube. Gracias, amiga. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Julie. Julie, bienvenida. Muchas gracias, Gina, qué gusto saludarlos. Soy fan como todo mundo dice, desde Juan Ramón Sáenz. Perfecto. Hace tantos años. Sí, ya un ratito. Pues aquí estamos, siempre escuchando, un ratote. Pues fíjese que yo lo que les quiero platicar, bueno, tengo muchas, como mucha gente, muchas historias, que desde muy niña yo empecé a percibir y a soñar, y también a ver, a escuchar. Entonces ya les iré contando, pero pues estoy convencida que son quizás, pues no sé si decirle dones o cosas que Dios nos da para entender otras realidades y ser canales para poder decirle a la gente que existen otras realidades, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso. Bien. Les voy a contar una que me pasó muy fuerte hace muchos años. Yo tengo un hijo que ya murió. Mi hijo murió a los 21 años, lamentablemente hace unos 3 años de esto. Pero él estaba muy chiquito cuando me pasó esto que les voy a contar. Sí. Bueno, mi hijo tenía una disfunción de sueño. Mi hijo no dormía bien. Y cuando tenía 2 años más o menos, yo lo acostaba en su camita y dejaba una lucecita prendida, y entre su cuarto y el mío había un pasillito, y ahí dejaba esa luz prendida. Porque todas las noches se despertaba y se venía a mi cama. Entonces, esto pasaba siempre durante como 1 año, así estuvo él. Y una ocasión, un domingo, empezó a oler a azufre en la casa, pero así terriblemente azufre, ¿no? Entonces yo empecé a orar, porque el olor era muy fuerte. Entonces, pues me dormí, y al otro día empezó a oler a azufre como a las 10 de la mañana. Entonces yo cometí el error de decir, pues si aquí estás, ahí te quedas, yo ya me voy. Y me fui. Y digo que es un error porque uno lo que debe hacer es sacarlos, no decirle ahí te quedas. O sea, claro, cualquier cosa que seas, le dije ahí te quedas. Yo no sabía muchas cosas todavía, que tuve que saber y entender por todas estas cosas que me han pasado. Entonces pasó el día, fui yo por mi hijo al maternal, regresamos, comimos, y ya en la noche, como eso de las 10 de la noche, estaba yo viendo televisión, porque esto pasó hace 23 años, entonces no había redes sociales, lo que uno veía era televisión y el control de la televisión. Entonces yo apago la tele y se queda esa lucecita en el pasillo prendida, y ya mi hijo se había acostado y había logrado dormir. Entonces yo cierro los ojos, pero cuando apago la tele, en ese momento veo que una como bruma negra. Pero esa bruma negra, pues yo pensé que me había encandilado con la tele, no le hice caso, cerré los ojos, y a los segunditos, no había pasado ni un minuto, siento que algo me agarra los pies. Entonces yo pues pensé que era mi hijo. Entonces le dije yo, ay hijo, ya te despertaste. Pero aquello me empieza a subir hacia arriba como un movimiento de serpiente, hagan de cuenta, así, y me llega exactamente al vientre. Y se me hizo raro, entonces yo bajé la mano, según yo, para agarrarle la cabeza a mi niño. Y cuando bajo la mano, siento una cabeza enorme, con un pelambre, como si fueran, no sé, pelos gruesos, sucios, hechos rastas, así horribles, pero enorme. Y en ese momento yo abro los ojos y esto me brinca hacia arriba, y entonces lo tengo frente a mí en mi cara, así lo tengo. La figura, no le vi el rostro, pero vi la forma. La forma era como si la cabeza, con tanto pelo, no tuviera cuello, porque el pelo le tapaba, y los hombros anchos. Pues era una bestia. Entonces, y hacia abajo, como estas figuras de perros parados, de lobos, que luego dibujan con mucho pelo en la parte de arriba.
así se veía, y hacia abajo más delgado. Y yo lo alcancé a ver, y en ese momento sentí que con sus manos me metió una de sus manos a la boca y me detuvo la lengua. Entonces yo empecé a llorar, pero no del susto, más bien no del susto propiamente, que obviamente sí me asusté, pero es de la pérdida de energía. O sea, es algo que yo nunca había experimentado. Había experimentado otras cosas, pero no algo tan fuerte. Entonces cuando yo siento eso, me bloqueé toda, y me empezó a hablar esta cosa, como con voces chillonas. Yo escuché varias voces, porque yo empecé a querer rezar, pero estaba tan asustada. O sea, yo no tengo mucho miedo de esto, porque desde niña las veo cosas, escucho, siento todo, pero esto sí, o sea, esto sí fue diferente. Pero no entendías qué decía. No, sí entendía. Cuando yo empecé a rezar me dijo, con miedo no sirve rezar. Si no tienes fe, no sirve. Eso me dijo. Entonces cuando me dijo eso, pues en ese momento yo me acuerdo que con mucho trabajo respiré. Yo soy una mujer de una fe profunda, porque todo esto me ha hecho creer en Dios, por muchas otras cosas también muy bonitas que me han pasado. Claro. Entonces, al momento que me dijo eso, me fortalecí en fe. O sea, en ese momento dije, o sea, que confesí. O sea, fue lo que alcancé a pensar, o sea, que confesí. Yo soy una mujer católica, y lo único que pude pronunciar en mi mente, porque no podía hablar, fue decir Jesucristo, Virgen María, Jesucristo, Virgen María, asístanme, Jesucristo, Virgen María, asístanme. Fue todo lo que, pero empecé a decirlo, y conforme empecé a decirlo, esas voces de esa bestia me dijeron, no los invoques, fue lo que me dijeron. Y en ese momento yo empecé a invocarlos más, o sea, me di cuenta que eso era, y empecé a invocarlos más, y a decir más, Jesucristo, Jesucristo, Virgen Santa, asístanme, asístanme, y empecé así. Entonces esta bestia chilló y cayó esa figura al piso de un brinco, y se oyó. ¿Julio? ¿Amiga? Y cuando cae al piso yo volteo y veo que es una bruma otra vez, pero lo más aterrador, hagan de cuenta que se veía como si fuera un montón de lombrices, pero en el aire era una cosa terrible. O sea, yo había visto muchas cosas, o he visto muchas cosas, pero no había visto nunca algo así. Entonces se mete al cuarto de mi hijo, y a mí me dejó tan cansada, porque eso dura segundos, pero nos roba toda la energía. Y yo no me podía levantar. Y entonces veo que se mete al cuarto, y empiezo a escuchar cómo empieza a tirar los juguetes de mi hijo. Tenía él muchos juguetes, entonces se oían como caía todo. Entonces yo me siento en la cama como puedo, me levanto, y sale una pelota botando del cuarto. Entonces yo no sé cómo agarré fuerzas. Cuando vi eso, me fui al cuarto de mi hijo y lo agarré. Mi hijo no se despertó. Todas las noches se despertaba, como a la hora de dormirse. Esa noche no se despertó en toda la noche. Me quedé orando y diciéndole, te vas, que eso ya lo aprendí más con el tiempo, cómo hacer, porque no es la primera vez que me pasa algo así, pero esa fue una de las más fuertes. Entonces, cuando ya abrazo a mi hijo, me lo llevo a la cama, logro dormirme como a las 3 horas, como por ahí de las 3 de la mañana, no sé. Y a las 7 de la mañana, que esto es algo bien llamativo, me habla mi mamá. Me dice, hija, ¿cómo estás? Le digo, ay, mami, bien, ¿por qué me hablas a esta hora? Me dice, porque te soñé en una lucha con un ser malo, dice. Te soñé y me desperté. Y eran las 12 de la noche, hija, y me puse a orar por ti. Y no he dormido por estar pensando que algo te pasó. Entonces yo le conté a mi mamá, le dije, mami, es que me acaba de pasar, me pasó esta noche esto y esto. El niño sigue dormido, se despertó como a las 9, o sea, era muy raro. O sea, eso a mí me llamó mucho la atención, y me doy cuenta cómo ellos duermen a las personas para que uno esté desvalido. Es lo que yo creo. Y yo estoy segura que mi mamá recibió un mensaje para orar por mí en ese momento. Sí. Porque ella dice, eran las 12, que es más o menos la hora que yo me había no dormido, acostado. Y cuando pasó todo esto, entonces dice, yo me puse a orar por ti, decir, Señor, protege a mi hija. Por favor, mándale tu luz, tu fuerza, ayúdala, porque algo le está pasando a mi hija. Entonces eso me llamó mucho la atención. Entonces ya fui con ella, fuimos a hablar con un sacerdote. A la par yo hablé con personas que conocen un poquito de esto en el ámbito de la demonología, y me explicaron que son seres que vienen como se cayeron 9. Se supone que al caer un grupo de ángeles con Lucifer, caen también en los mismos niveles. Son 9 niveles angelicales.
Entonces, así como hay arcángeles, pues hay demonios de ese nivel. Luego hay ángeles, hay querubines, hay serafines, y de esos niveles hay demonios, en diferentes niveles. Sí. Y me decía el demoniólogo, tú te encontraste con uno que, de acuerdo a lo que me dices, es un cuidador. Como yo en ese tiempo recibía muchas personas, yo no me dedicaba, pero la gente que me conoce sabe que pues percibo, y me decían, oye, ¿y qué puedo hacer por mi hermano? Y yo sentía alguna indicación, y yo le decía, pues mira, necesitas que hagas esto. O a veces había gente que en sueños me hablaba, yo les tenía que dar el mensaje. Y me dijo tanto el sacerdote como esta persona, cuando tú abres la puerta para esas dimensiones, es como si abres la puerta de tu casa. Puede entrar el amigo o puede entrar el enemigo. Sí. Entonces tienes que cerrarte, porque te van a seguir molestando, porque como tú vas hablándole a la gente de que oren por sus almas, de que necesita esto, y siempre me han dado, por eso son relatos que luego les voy a ir contando, porque hay muchas cosas que me pasaron. Yo soy psicoterapeuta, y en el ramo de la psicología me han pasado cuestiones así, en terapia, con personas que vienen por duelos, y sus familiares les dan mensajes, o sea, es algo así. Entonces, yo he tenido que tener mucho cuidado con eso, porque obviamente después de esa experiencia, yo dije, tengo que buscar la manera de que esto no me afecte, porque esto ya es muy directo, esto ya es algo a mi persona. Sí. Y a partir de ese momento yo empecé a orar para pedirle a Dios que si esto me hace daño, me lo retirara. Y duré mucho tiempo como cerrada, hasta que ya trabajando la terapia en algunos momentos empecé a vivir otras manifestaciones, algunas muy bonitas, algunas no. Pero de verdad yo, siendo psicóloga, pero como también traigo esto desde niña, pues cualquiera diría es una contradicción, pero no es una contradicción. Yo estoy segura que somos un todo, Gina. Claro. Somos alma, somos mente, somos cuerpo y somos emociones. Somos 4 cosas. Entonces yo estoy convencida que nosotros no podemos sanar la mente sin también sanar el alma. Eso es lo que yo creo. Por todas las vivencias que yo he tenido y por esa experiencia terrible. Ahorita se las cuento así, pero yo aquí estoy temblando. De acordarme, estoy temblando porque... Claro, te trae emoción. Pero acordarme es terrible. Interesante lo que nos estás comentando, porque tú tienes una formación científica, pero también por tus vivencias, entonces estás haciendo conclusiones de esta experiencia con el conocimiento, y entonces me parece súper interesante lo que nos estás platicando. Bueno, no es en afán de presumir, sino de que se den cuenta a qué grado ha llegado mi formación. Yo tengo 5 diplomados diferentes, uno de ellos en Colombia. Me he dedicado mucho a estudiar, y de todas maneras yo observo que el alma tiene conexiones. O sea, que el alma existe porque hay conexiones. Sí. Yo aquí he vivido situaciones muy fuertes. Si me permiten, les cuento un relato chiquito de algo aquí en terapia. Claro. ¿Hay tiempo? Sí, ok. Sí, claro, en una ocasión, yo trabajo... me voy acoplando a horarios de mis pacientes, y a veces hay pacientes que me dicen, es que yo puedo a las 8 de la noche. Bueno, entonces veo a tal paciente, yo sesiono 2 horas porque mi modelo es así. Entonces son sesiones que si es a las 8, pues salen a las 10 de la noche. Entonces llegó una paciente, y entonces yo en ese tiempo, aquí en la casa de ustedes tengo mi oficina, mi consultorio, y antes había una bodega detrás. Y esa bodega tenía un portoncito porque había un local al frente y ahí guardaban cosas. Entonces, el portón a veces se quedaba abierto y pues así se quedaba y entraba el aire. Y esa ocasión, yo había dejado la puerta del consultorio ya abierta, y el consultorio estaba a 3 metros de ese portón. Y porque ya no había nadie, dije, pues ya no le cierro, hace calor, era mayo, hacía mucho calor. Entonces, pues sentí que entró un viento, pero no un viento normal, sino un viento como una ráfaga. Entonces, al momento que entra, siento en el centro del pecho, exactamente en el esternón, una espada. Hagan de cuenta, una espada me cruzó. Pero como yo ya estas cosas me tocan, híjole, o sea, no sé cómo decirlo, me ha tocado tantas cosas. Yo en ese momento entro en oración luego, porque esto ya fue mucho después de lo de mi hijo, de esto hace 6 años. Yo para entonces ya había estudiado, mi mamá siempre nos acercó a la oración, creo mucho en la oración y su poder, creo mucho en la fe profunda, y en ese momento yo lo primero que hago es, Dios está conmigo y nada me puede dañar. Es lo primero, yo lo me sello.
Sí, claro. Y al momento que me sello, mi paciente que tengo enfrente voltea y me ve y dice, ay, algo se me clavó en el pecho. O sea, lo que yo saqué se le fue a ella. Y me dice, algo se me clavó en el pecho. Y se toca el pecho. Ajá. Y yo le digo, tranquila, no pasa nada. Y en eso empieza a torcerse toda. Los ojos se le fueron hacia arriba, la lengua se le empezó a torcer, las manos se le empezaron a torcer. Y empezó a entrar como en un estado, hagan de cuenta, como una crisis de epilepsia. Pero ya no era epiléptica. Entonces, yo en ese momento me levanto y yo siempre tengo mi Biblia en mi consultorio. Y entonces agarro la Biblia, pero rapidísimo, y empiezo a buscar el Salmo. Yo busco siempre un Salmo que, como dice Nacho, hay salmos que son de total protección para nosotros, pero no lo encontraba. O sea, hagan de cuenta que no se me movían las hojas, pero simplemente yo no lo encontraba. O sea, no lo encontraba. Entonces, al momento dejo la Biblia, la dejo abierta y me voy junto a ella y empiezo a orar y empiezo a decir, en este momento la vas a dejar sola, la vas a dejar en paz. Yo hago esto como un mandato, sí, exacto. Nosotros tenemos ese poder cuando tenemos fe. No lo podemos hacer fácilmente porque hay que tener preparación. Pero yo en el poder de la fe me cubro, y de Dios. Entonces yo le dije, en este momento te vas, la vas a dejar en paz y te me vas. Y le empecé a tronar los dedos, te me vas así. Y escucho una voz que me dice, tú eres pecadora y tú no puedes hacerme nada porque tus pecados no te permiten hacer nada. Entonces cuando me dice eso, yo inmediatamente, o sea, me enojé más, pero era un enojo no emocional, sino es como espiritual. Y yo le dije, no, tu lucha no es conmigo, yo soy pecadora, le dije, pero tu lucha no es conmigo, es con los santos ejércitos celestiales. Y en este momento invoco a Jesucristo como el Rey de Reyes y a todos los ángeles a que vengan, porque con ellos es con quien vas a pelear, o te vas ahorita. Así como les estoy diciendo. Y ella torcía. O sea, sí. Y cuando yo dije eso, hagan de cuenta que la ráfaga se sale, se siente el viento cómo se va, y ella empieza a volver en sí llorando. Y la lengua toda torcida me empieza a decir con la lengua torcida, todavía no le entendía yo bien. Decía, ¿qué me pasó? Pero todavía no hablaba bien ella. Entonces yo le impuse las manos. Nacho, estoy segura que sabe lo que es la imposición de manos, tú también. Sí, claro. Le pongo las manos y empiezo a orar por ella y a decir, todo está bien, Dios está contigo, tú eres luz. Nosotros somos hijas de la luz. Y como somos hijas de la luz, la oscuridad no cabe en nosotras. Y en esa fe, en este momento, yo te cierro en el nombre de Dios para que esto no te haga daño, ni a ti ni a mí. Y en este momento Dios impera aquí en este lugar y Dios es la luz que nos cubre. Y empecé a orar de esa manera. Yo eso es algo que aprendí, siempre estuve en grupos de oración carismática. Uh-huh. Y ahí nos enseñan mucho el poder del Espíritu. El poder del Espíritu en nosotros, que es Dios, y el poder de las almas unidas a Él, ¿no? Entonces, yo fui adquiriendo como... Yo no puedo hablar de conocimiento porque el conocimiento es humano, ni puedo decir que sabiduría porque sería muy malo de mi parte decirlo. Lo que sí creo es que he adquirido en lo largo de los años una fe profunda, porque es la fe el único camino. Yo cuando escucho a personas que hacen relatos, me doy cuenta que es el miedo el que no nos permite enfrentar estas cosas, porque evidentemente es algo que no conocemos y son dimensiones que no sabemos manejar, pero sí sabemos manejar la fe cuando es profunda, ¿no? Entonces, sí hice yo esa reprensión, entonces sale esto y ya la paciente se empieza a calmar. Ya no le di terapia, obviamente. Uh-huh. Me dediqué a orar por ella y me dijo, ¿qué hago? Porque voy a mi casa. Le dije, no, tú vas a tu casa, tú ya vas llena de luz, tú vas a llegar a tu casa y vas a orar. Ella tiene 2 hijos, le dije, vas a orar y vas a orar con tus hijos. Si ya están dormidos, pues oras junto a ellos y los vas a proteger con la sangre preciosa de Cristo. Uh-huh. Porque ante eso no hay nada, es el mayor poder. Con su sangre fuimos salvados, le dije. Entonces tienes que hacerlo y nada te va a volver a pasar. Entonces sí, a los años, gracias a Dios, porque es Él, yo seguí tratándola y luego ya después nos veíamos y me decía siempre, ya no me volvió a pasar nada. Yo pienso que eso era hacia mí, pero yo quiero aprovechar para decirles que cuando estamos débiles en la relación con Dios, si yo lo rechazo, se va con otro, con quien esté más débil. Eso creo yo por lo que yo he vivido.
Y entonces todos deberíamos de ser esa relación con Dios, que no se trata de que seamos santos, no se trata de que nunca pequemos, se trata de la oración constante, de la buena voluntad, de pedir perdón si nos equivocamos, de perdonar. Y no es fácil, no es nada fácil, somos humanos, yo soy humana también, y a veces no es sencillo, ¿no? Pero aun cuando no podemos perdonar, entonces decir, Señor, no puedo perdonar, ayúdame, sáname, o sea, siempre tener una relación con Dios, porque yo estoy segura que es la vía para vencer. Nosotros estamos en un mundo y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y a mí a veces me queda claro que efectivamente este es el reino del mal, a veces sí lo veo, porque aquí vemos tantas cosas y solamente nos puede proteger la fe. Entonces yo les puedo platicar muchos más en otros momentos de este tipo, también cosas muy bonitas, claro, donde amiga. también se me ha manifestado. Entonces yo no digo que creo en Dios, yo digo que sé que Dios existe, porque lo sé. Así Entonces, creer en Dios no basta, hay que tener certezas. Entonces, pues sí estoy temblando ahorita porque como quiera son cosas que en su momento a mí ya que pasa, sí me deja cansada, esto cansa, desgasta físicamente. Sí, ya lo creo. Hay una pérdida de energía, pero hay una materia, y con esto yo creo que ya voy a despedirme porque hay más relatos, pero logoterapia es una materia que fue creada por Víctor Emil Frank, y él es el único que empieza en los mismos tiempos de Freud y de otros grandes iniciadores de la psicología. Sí. Él empieza a hablar del espíritu y usa una frase que les voy a regalar, que dice que todos podemos llegar a hacer grandes cosas si usamos la fuerza desafiante del espíritu. Así lo dice él. Uh-huh. La fuerza desafiante del espíritu. ¿Y cuál es el desafío? Vencer. Vencer obstáculos, vencer. ¿A través de qué? Pues él no lo dice mucho porque lo ve en visión científica, pero lo da a entender a través de buscar en nosotros el poder de un Señor que está allá arriba, que para mí es el Rey de Reyes, ¿no? Entonces yo creo que pues eso es lo que yo les quería contar, y de paso nutrir un poquito a mí misma, sí, recordando esto y recordando que tengo que estar siempre en esa constancia, y ojalá que todos lo hiciéramos, Nacho y Gina, porque sí, claro, amiga, ahí es donde está. Ok, mi querida Yuli, pues te agradecemos mucho esta participación muy importante con nosotros, hablando de la fe, que nunca se debe perder y por el contrario se debe alimentar. En ciertas ocasiones lo que uno debe pedirle a Dios, tal vez antes que otra cosa, es que aumentes la fe, que te haga crecer esa fe, y pues de ahí viene todo. Muchísimas gracias, Yuli. Así es. Y muchas gracias, Nacho y Gina. Te vamos a invitar, y respeto, Yuli, los sigo y los quiero. Próximamente, ¿perdón? A que nuevamente estés con nosotros. Claro que sí. No, tengo muchas cosas que compartirles, algunas muy edificantes también, pero sobre esa misma línea, porque también Dios se manifiesta. Entonces, hay cosas muy bonitas. Muchas gracias por el tiempo, y un abrazo a los dos y a toda la gente que nos escucha, y pues que Dios los bendiga a todos. Igualmente, amiga, que estés muy bien. Gracias, buenas noches, gracias. Hasta luego. A mi querida Yuli, vaya que nos platicó algo bastante interesante, y que pues sí tiene muchísima razón, ¿eh? La fe mueve montañas. ¿Y tú cómo tienes la fe? ¿De qué tamaño es tu fe? Hay un pasaje que dice que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a ese monte, trasládate de aquí para allá, y se movería. ¿Tú cómo estás en esa parte? A ver. Hola Gina, hola Nacho. Buenas noches a todos los peludomaniacos. Espero y alcancen a pasar este relato. En una ocasión en mi rancho, en Joya de Luna, fue en el mes de julio. Me recordé porque acaban de pasar las fiestas patronales de allá, y pues ya ves que se terminan las fiestas y todos los paisanos que van de Estados Unidos pues van a darle gracias a la Virgen. Sí. Y pues la iglesia de ese rancho se encuentra entre unas haciendas pues antiguas, ya viejísimas ahí, y la iglesia que es la iglesia principal de Joya de Luna
sigue siendo la iglesia que era de la hacienda. Entonces para esto una persona, bueno, viene siendo una prima mía, fue a dejar unas flores en agradecimiento a la Virgen, pues por tener salud, por poder haber ido y todo, ¿verdad? Para esto ya era noche, como las 9 de la noche, ya estaba oscuro, tal vez sería más tarde, las 10. Y mi prima fue con la encargada de la iglesia y le pidió las llaves para poder entrar a la iglesia y dejarle unas veladoras y unas flores a la Virgen, ¿verdad? En agradecimiento. Sí. Y pues sí, mi prima fue, abrió la iglesia y entró a dejar las flores, pero cuando entró, ahora sí que como entró a la iglesia de lleno, a donde está el altar y todo eso, estaba una mujer de negro con el pelo chino sentada mero enfrente, en la banca de mero enfrente del altar, y estaba callada y estaba agachada como si estuviera orando. Para esto pues a mi prima le dio miedo, pero siguió caminando y pensó que era la misma familia de los encargados de la iglesia. Y pues estoy hablando que pues el apagador de la iglesia está hasta mero adentro, hasta mero al fondo, y para ir a prender el apagador de la iglesia tienes que cruzar todo el centro de la iglesia hasta casi el altar. Y pues mi prima siguió caminando y solamente había, la única luz que había en la iglesia adentro era la de las veladoras que estaban prendidas ahí. Entonces mi prima, que cuando llegó hasta el mero enfrente de la iglesia, de la banca, donde estaba la señora esa sentada, la señora volteó y la miró y no tenía ojos, o sea, estaban todo oscuro, o sea, como era como la pura calavera, pues los hoyos negros así. Yo me acuerdo porque mi prima pues se espantó y salió corriendo llorando de la iglesia, y para eso nosotros íbamos pasando por ahí y pues nos dimos cuenta porque salió y nos miró y fuimos como las primeras personas que nos dijo lo que había visto ahí adentro. Buenas noches, espero que les haya gustado. Por Claro, supuesto amigo. que sí. Este tipo de experiencias siempre nos gusta escucharlas porque lo hemos repetido muchas veces, nos sirve para que varios amigos se puedan estar identificando. Hola, buenas noches, peludomaníacos. No, pues mi relato no es tanto así como de macabros o que hemos visto, sino de cómo una persona se fue pues yendo, ¿verdad? Porque por amor aparentemente se dio muchas cosas, se dio su salud, se dio su economía, se dio pues todo lo que Dios le había dado de dones. Yo creo que para mí fue muy fuerte porque fue una persona que yo fui como se fue cayendo poco a poco para que no caigan en los engaños de los videntes, de los brujos, de los charlatanes. Yo estoy convencido de que sí hay gente que tiene esos dones, pero a esta mujer que yo les platico la utilizaron porque tenía mucha energía. Es un tema muy delicado porque no toda la gente quisiera entender la verdad de que tenía un don, y ella misma fue cediendo poco a poco ese don. ¿Qué don le estoy hablando? Pues el don de la salud, de la clarividencia, y fue manipulada. Y a mí me consta porque pues estuve muy cerca de ella. Entonces yo también creo que estos programas deberían de alertar a la gente para que no caigan en charlatanes o en gente que dice que las quiere, dice que las ama,
Gracias por tu comentario. Y por supuesto que nos despedimos, pero los invitamos para que mañana nos sigan acompañando y darle continuidad a todo lo que se quedó pendiente en relatos, audios y comentarios. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Claro que sí, amigos, gracias por acompañarnos. Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.